No quería morir dentro de los muros de esta prisión, las celdas tan oscuras y frías que no tenían baño, unas celdas donde muchas personas fueron encerradas. Esta no debió ser mi sentencia, esto no debió ser mi destino, pero desgraciadamente terminé dentro de estas celdas, estos barrotes, estos muros. Apelé por mi libertad, pero no sirvió de nada. Al final, mi sentencia no fue la muerte. En cambio, fue estar encerrado con demasiados. Incluso cuando la prisión abrió en el año de 1900. Nunca pudieron vigilarnos a todos nosotros. Ellos pensaron que éramos basura y nos trataron como basura, independientemente de si moríamos o no. Actualmente, cuando se hace un recorrido por esos salones, ahora desinfectados, destinados a albergar los archivos de la nación, en estos salones y pasillos se escuchan las historias colectivas de la prisión. Qué horrible ha de haber sido, piensan los visitantes. No es real para ellos. Nosotros no somos reales para ti. Nuestros nombres, nuestras voces han sido silenciadas para ti. Hola a todos, yo soy Alex y esto es Hablemos de. Probablemente este lugar pueda sonar conocido para ti, o tal vez no, pero estamos hablando de la penitenciaria de Lecumberri. Lecumberri fue un penal que se inauguró el 29 de septiembre de 1900, bajo el mandato del presidente Porfirio Díaz, y que es comúnmente conocido como el Palacio Negro, todo debido a los abusos, torturas y sinfín de horrores que vivieron los internos de aquel lugar. El Palacio Negro estaba dividido en 7 brazos y podía albergar hasta 800 presos, pero logró rebasar esa cantidad y tuvo más de 5.000 internos. Todo esto sin contar otro tanto de presos políticos y miembros del movimiento estudiantil del 68. Lecumberri fue dirigida por los ingenieros Miguel Quintana, Antonio Torres Torija y Antonio Anza, que decidieron construirla bajo el tipo de arquitectura carcelaria panóptica, patentada por el inglés Jeremías Bentham, como el objetivo de lograr la reinserción de los reclusos a la sociedad. El estilo panóptico constituye construir una serie de pasillos que culminan todos en un punto, como una sola torre de vigilancia al centro, es decir, radialmente, lo cual en dichas épocas era suficiente para estar al tanto del movimiento de cada interno. Debido a este particular estilo de arquitectura, los prisioneros siempre estaban sometidos a una fuerte presión psicológica que los llevaba a la locura, puesto que nunca tenían privacidad. Ninguno sabía si estaban siendo observados por el vigía. Con el tiempo, la cantidad de presos aumentó drásticamente, generando que las celdas individuales terminaran con más de 5 personas. Debido a esa situación, pronto las autoridades carcelarias dejaron de poner atención en el mantenimiento de la prisión, que con el paso del tiempo generaron condiciones aún más insalubres, incluyendo entre ellas la escasez de comida. Lecumberri dejó de fungir como penitenciaria en 1976. Esto fue debido a la llegada del narcotraficante Alberto Silicia Falcón, cuando realizó un túnel en la prisión que desembocara a la cercana avenida Héroes de Nacosari, lo que le permitió la fuga en 1976. Tras dicho escape, el gobierno quedó en ridículo, por lo cual el presidente Luis Echeverría ordenó el cierre del penal ese mismo año. Finalmente, en 1982 se convirtió en las oficinas del Archivo General de la Nación, las cuales siguen funcionando allí hasta el día de hoy. Muchas personas han tocado este lugar, y eso incluye personajes famosos. Algunos fueron José Agustín, David Alfaro Siqueiros, José Revueltas, Ramón Mercader, conocido como el asesino de León Trotsky, Álvaro Motis, Pancho Villa e incluso el cantante Juan Gabriel. Pero muchos más fueron olvidados, torturados y asesinados en celdas de los cuales hablaremos en un futuro. En 1982, el Palacio de Lecumberri, o mejor conocido como el Palacio Negro, se convirtió en las oficinas del Archivo General de la Nación, las cuales siguen funcionando allí hasta el día de hoy.
El Palacio Negro fue sede de los más terribles horrores. Por eso, las leyendas de fantasmas y seres de ultratumba no se hicieron esperar. Se dice que, al ser remodelado para albergar el Archivo General de la Nación, fueron encontrados restos humanos, como consecuencia de la alta mortalidad que había dentro del penal. Según trabajadores y visitantes, se han escuchado lamentos y gritos. Incluso han visto sombras deambular en los pasillos durante las noches. Los muros de Leconberry resguardan una atmósfera de dolor, tristeza y desolación, además de presencias fantasmales que acechan los pasillos de lo que alguna vez fueron celdas insalubres. El Palacio de Leconberry tiene muchos relatos y a partir de hoy hablaremos de ellos. Nuestro primer relato es conocido como El Archivista. Algunos trabajadores que se han quedado tarde en la noche dicen haber visto una luminosa sombra, correspondiente a un hombre cansado y entrado en años con gruesos archivos en la mano, deambulando por pasillos y corredores. Hay quienes han intentado contactarlo para saber sus intenciones, pero simplemente se aleja y se va, desapareciendo poco después. Es curioso su comportamiento, ya que lejos de querer llamar la atención, como la mayoría de los fantasmas, prefiere la reserva. Es de pensar que se trata de un antiguo empleado que vivió los años de la transición de este lugar de prisión a archivo. Nada más ha podido saberse de él. Ninguna persona ha logrado contactarlo. Nuestro siguiente relato es conocido como El Ahorcado. El Ahorcado es una horrorosa aparición que deja a quienes la ven temblando de miedo. El prisionero ahorcado era un interno que había sido condenado a una larga pena de prisión por un horrendo crimen que, según él, no había cometido. Antes que padecer el oprobio de la prisión, prefirió el suicidio y en un descuido de los guardias se ahorcó en su propia celda como unas sábanas. Su imagen se aparece de improviso en días fijos, que según rumores están relacionados con su condena. La imagen de él es pendiendo de una cuerda hecha con ropa de cama, en el lugar en el que con toda seguridad antes se encontraba su celda. Soy médico. Mi formación académica la tomé en Francia. No puedo revelar más detalles de mi identidad, puesto que la historia que quiero contarles es un tanto delicada. Yo trabajé en la prisión de Leconberry durante su última época. Trabajaba en la morgue. Caminar por la prisión era espantoso. La sobrepoblación del lugar daba muy mala espina. No había necesidad de presenciarlo. Quienes trabajábamos ahí sabíamos que todo estaba mal. Durante el sexenio de Miguel Alemán, la prisión de Leconberry se convirtió en el destino de todos los opositores del partido tricolor. Eran llevados ahí bajo el título de presos políticos. A muchos de los cuerpos que llegaban a la morgue no les realizábamos autopsia. No había necesidad, simplemente con ver que estaban prácticamente en los huesos, era obvio que habían muerto por inanición. El Palacio Negro comenzó a transformarse en un campo de concentración, donde quienes entraban estaban destinados a morir de hambre. Recuerdo que había celdas de castigo. Eran lugares diminutos donde no entraba el sol. Cuando un prisionero llevado a esa celda, se le privaba de agua y comida. Tampoco había baño. Era como estar en el infierno. Los prisioneros podían pasar ahí hasta semanas, dependiendo de la firmeza del castigo. En muchas ocasiones, la morgue se saturaba. Me refiero a que llegaban docenas de cadáveres en un solo día. Esto ocurría cuando los prisioneros cometían el error de querer tomar el control de la prisión. No tenían piedad con ellos, los mataban como si fueran animales. Debo confesar
que dudé mucho antes de animarme a contar mi experiencia en la penitenciaria de Lecumberri. Una cosa que se ignora es que muchos de los estudiantes que fueron capturados durante la matanza de la Plaza de las Tres Culturas fueron llevados a Lecumberri. Esto lo sé porque me tocó ver algunos de sus cuerpos. No existen palabras para describir la horripilante sensación que se podía experimentar en la morgue de Lecumberri. No hacía falta que fuera de noche. A las 3 de la tarde de un día soleado, daba miedo entrar ahí. El pasillo por el que había que caminar para llegar a la morgue hacía bastante eco. Esto ocurría porque toda la estructura de Lecumberri era de un metal bastante denso y había sido recubierto con piedra. En más de una ocasión llegué a escuchar lamentos en ese oscuro pasillo. Lo peor es que yo no sabía si se trataba de algún fantasma o de los prisioneros. Esa incertidumbre no se la deseo a nadie. Fueron pocas las ocasiones que me tocó trabajar de noche, pero cuando me tocaba, siempre me tocaba saludar a un muertito. Me explico. A veces, cuando pasaba por la panadería, podía ver a alguien parado en uno de los hornos. Algunas veces me respondía un saludo y algunas otras veces no. En una ocasión, los guardias siempre me dijeron que no debía saludar a nadie que viera allí dentro, pues nadie preparaba pan durante la noche. También tuve algunas experiencias que rayan en la locura. En más de una ocasión, me llevaron a la morgue personas vivas. Estas personas se hacían pasar por muertos y una vez que estábamos ahí, me suplicaban que los matara. No querían volver a su celda, pues decían que horribles cosas ocurrían detrás de las barras de metal. Recuerdo que una vez me tocó ver cómo un cadáver se sentó y estiró una mano hacia arriba. Después, una lágrima resbaló por su mejilla. Quedé tan abrumado por la escena que tuve que salir al pasillo para tomar aire. Estaba mareado y sentía muchas ganas de vomitar. Cuando volví a entrar a la habitación, ya estaba tendido en la plancha. Pregunté a la administración sobre la identidad de esa persona. Me dieron su nombre y apellido. También me dijeron que había sido encerrado ahí por un crimen menor. Estaba esperando su juicio para ser trasladado a otra parte. Ese pobre hombre murió en esa maldita prisión por haber robado un poco de pan para su familia. Murió llorando en la espera de un juicio que nunca llegó. También era bastante común ver sombras en los patios al caer el sol. Y no hablo de unas cuantas sombras, hablo de cientos de sombras que vagaban por todo el lugar. Eran las almas que no podían descansar en paz, debido a que habían tenido una muerte horrible dentro de ese pútrido lugar. Recuerdo que se corría el rumor que había una oscura y misteriosa secta dentro de Lecumberri. Yo no lo creía, pero cuando me comenzaron a llegar los cuerpos de prisioneros que habían sido asesinados por otros prisioneros, para poder quitarles algunos huesos, comencé a creer en ese rumor. Había turnos donde había un tenso silencio, un silencio tétrico, que solo era interrumpido por los gritos fantasmales que salían de las esquinas de la morgue. Era una pesadilla trabajar ahí. A veces me sentía observado desde las paredes, como si dentro hubiera alguien encerrado, como si, tratando de ocultar algunos cuerpos, los hubieran metido en la infraestructura del edificio. No tengo idea de si lo hicieron, pero la verdad no me sorprendería nada. Muchos de los trabajadores se acostumbraban a ver fantasmas. La verdad, yo no. Nunca entendí cómo ellos normalizaban cosas como ver que alguien va caminando hacia ti y de pronto desaparece. Se fumaban como si nada. Todos esos eran cosas muy feas. Para ese relato, encontré muy útil la información de La morgue de Lecumberri, del blog Historias del Terror por Ramiro Contreras. Nuestro último relato es conocido como Don Jacinto. Solía trabajar de noche en el palacio
una década después de que éste cerrara como la prisión. Estuve ahí después de que todos se fueran a casa. Limpiaba el área de recepción después de que los oficinistas y los archiveros se fueran a casa. Barría los envoltorios de caramelos que los visitantes dejaban caer en su visita. Cuando el edificio se convirtió en una tumba, cuando terminaba cada noche, llevaba mis provisiones a la bodeguita, el armario de almacenamiento, por un largo pasillo lejos de las oficinas de los archivos. El edificio era seguro, sabía que estaba a salvo. Sin embargo, cada vez que caminaba por ese largo pasillo, me daba escalofríos, como si pudiera chocar con alguien o con algo. Sabía que estaba solo. Al menos eso es lo que me dije a mí mismo. Cada día la sensación se hacía más fuerte, como si alguien estaba ahí conmigo. A veces saltaba y me daba la vuelta rápidamente para ver que no había nadie. Una noche terminé más tarde que de costumbre. Devolví mis artículos de limpieza a la bodeguita y entonces lo escuché. ¿Quién manda ahí?, pregunté, pero nadie respondió. Miré detrás de las puertas, encendí las luces y no había nadie. Fui a casa, no le dije a nadie lo que había experimentado, porque no quería que me consideraran un loco. No quería que la gente pensara que estaba asustado, que era débil, pero más que eso, no quería perder mi trabajo. Escuché los suspiros noches tras noches y finalmente, cuidadosamente, fui capaz de regresar detrás de mis pasos para escuchar el espeluznante sonido. Anduve de puntillas para atrapar a ese hombre. No iba a pasar otra noche sin saber quién estaba conmigo. Miré a la vuelta de la esquina y lo vi. Un hombre estaba sentado en la recepción. Se me revolvió el estómago. Mis rodillas empezaron a doblarse. Me quedé petrificado. ¿A quién podría llamar para pedir ayuda? Después de un rato, me armé de valor. Entonces pregunté: ¿quién es usted? ¿Cómo ha entrado aquí? Él se giró hacia mí con la cara agachada, incapaz de mirarme. Entonces me pregunté: ¿estaba mirando mi arma? ¿Algún objeto para hacerme daño? ¿Para intentar matarme? Entonces di un paso más y le pregunté: ¿qué es lo que quieres? Pensé que podría desmayarme del miedo, pero me topé con él. Estaba preparado para cualquier cosa. Entonces, él bajó aún más su cara demacrada. Después de un rato, él me dijo: ella no vino. Me pregunté: ¿venía alguien más? Me di la vuelta y no había nada. ¿Quién?, yo pregunté. Entonces, él puso sus manos en sus cabezas y dijo: Amalia no vino. Su voz era siniestra, y aún así fui atrapado por su inquietante voz. Como si fuera poseído, me acerqué más. ¿Quién es Amalia?, pregunté. Amalia es mi esposa, él respondió. Mientras el hombre se perdía en su dolor, me percaté de unos detalles particulares. Él llevaba un uniforme gris, algo de los años 40, pero no parecía un fantasma, solo un viejo triste y cansado. ¿Trabajas aquí?, preguntó. Dejé mi balde un momento y luego volví a mirar hacia arriba, pero él ya se había ido. Sintiendo como si estuviera perdido en un sueño, di un giro. ¿Se había levantado de repente? ¿A dónde se había ido? Tuve que ponerme contra la pared. ¿De dónde había venido? ¿Y dónde estaba ahora? El hombre se había desvanecido, como si nunca hubiera existido. Estaba perdiendo la cabeza. Yo era el que estaba de pie junto a la puerta más cercana. No había forma de que pudiera pasar sin que me diera cuenta. Quería que mis temblorosas piernas se movieran.
Corrí a todas las partes cercanas. Todas las puertas estaban cerradas. Los candados estaban cerrados. ¿Cómo era eso posible? El hombre estaba demacrado y enfermo. ¿Cómo podría haber desaparecido con gran agilidad? Escuché los suspiros, luego unos pasos, pero estaba completamente solo. Después de esa experiencia, me aterraban los turnos de la noche, me enfermaba de los nervios, tenía náuseas, me sentía paranoico. Las paredes estaban vivas, el sudor bajaba por mi cuello, pero las noches pasaban y nada. Entonces no podía soportarlo más. Así que le pedí permiso a una compañera de trabajo, que tenía acceso a todo el edificio, que me dejara ver los documentos de todos los que habían estado ahí, empleados y otros. Después de 3 largas horas, revisé todos los archivos y entonces estaba ahí, su inconfundible rostro enfrente a mis ojos, su mirada perdida, sus ojos atormentados. Se llamaba Don Jacinto y había sido prisionero de este lugar. Su historia me hizo llorar. Don Jacinto se había casado con una mujer llamada Amalia. La amaba más que nada en el mundo entero. Ella era su alma gemela. Él le sería fiel hasta el final, pero ella lo engañó con su compadre. Y sus retorcidas costumbres no terminaron ahí. Era un demonio disfrazado. Don Jacinto era el albañil de una mujer muy rica. Amalia y su amante planearon un complot para robarla a ella. Entraron a su casa usando las llaves de Don Jacinto. La despojaron de su dinero, sus joyas, de todos sus objetos de valor, y cuando ella los descubrió, le rompieron la cabeza como el martillo de Don Jacinto. Después siguió un juicio terrible. Amalia testificó en su contra y juró que él había planeado todo. Don Jacinto, por proteger a su esposa de la vida dura en prisión, aceptó los cargos. A cambio de su sacrificio, ella le prometió amor eterno, pero nunca la volvió a ver. Cada viernes esperaba su visita, pero ella nunca llegó. Hizo esto durante 2 meses seguidos y luego se cansó. El último viernes, Amalia no lo visitó, se quitó la vida. Se colgó de la barandilla del segundo piso. Al día siguiente, llegué temprano al trabajo, cuando el sol aún no había salido de su escondite. Le invité a un café a mi compañera, pero no le dije lo que descubrí. Había hecho las paces con lo que había visto. Ahora tenía profunda empatía y compasión por el hombre que había visto. Esperaba no volver a ver a Don Jacinto, porque su espíritu se había abierto camino más allá de estos muros. Pero cuando me dirigí hacia la recepción, ahí estaba. Me encontraba asustado, no voy a mentir. Me acerqué lentamente a él y me senté con cuidado en la silla a su lado. Apenas me reconoció. Estaba consumido por su dolor, pero finalmente me preguntó: ¿has visto a Amalia? Pero no pude evitar responder automáticamente: Amalia está muerta. Y por primera vez Don Jacinto me miró a los ojos. Yo retrocedí horrorizado. El hombre no tenía ojos, solo unas cuencas oscuras. Levantó la cabeza hacia atrás, abrazó su dolor, dejó que lo llenara por completo. Quería huir, pero no podía apartar mis ojos de él. Él gritó, su voz era brutal, de otro mundo, como si canalizara a un demonio. Me alejé de él, me sentí como si estuviera a punto de ser absorbido por su dolor. Él comenzó a esfumarse y la habitación se llenó de un inmenso humo gris. Me sentí abrumado por eso, apenas podía respirar. Toda la habitación se sentía sofocada por un olor pútrido y asqueroso. No podía ver nada, estaba casi en la oscuridad. Y luego el humo se disipó. Pude ver que se había ido. Don Jacinto
no estaba aquí. Para este relato encontré de gran utilidad la fuente, el fantasma de Don Jacinto, de Leyendas del Mundo Ceniza.